todo va a ser grabado. Y también voy a habilitar la transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook en Infocop. Ya casi estamos. Ok, listo. Y ahora sí, estamos completamente en vivo en todas nuestras plataformas. Como les decía, el día de hoy nos acompañan las compañeras de Altea Group. Tenemos a Aileen Ruiz, Aurimar González y Helga Alvarado, que nos van a compartir el tema de la resiliencia en las organizaciones. Entonces, vamos a sacarles el mayor provecho a ellas, vamos a escucharlas. Como les decía, si vamos a tener preguntas, me las dejan en el chat y al final de la presentación las estaremos sacando al aire. Voy a habilitarle el micrófono a nuestra primer participante, que es Aileen. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, empiezo ya, Diego, entonces. Ajá. Todo suyo. ¿Puede comenzar? Perfecto, voy a compartir la pantalla con ustedes. Me avisan si se mira bien. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Nosotros formamos una organización que se llama Altea Group, que trabajamos en el diseño y el apoyo a las empresas para crear culturas de alto desempeño, para que se puedan optimizar todos los recursos y que la gente dé lo mejor de sí. Eso es lo que consideramos el alto desempeño, que podamos reaccionar a tiempo, en fin, que las empresas, las organizaciones sean mucho más eficientes. Pero hoy vamos a tocar un tema que siempre nos interesa mucho en lo que es cultura de alto desempeño y que trabajamos ahora muchísimo con las organizaciones, que es la parte de la neuroquímica de la resiliencia, porque la resiliencia es esa habilidad que desarrollamos para poder reponernos a los temas a los desafíos que nos enfrentamos. Pero vamos a ver, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es porque últimamente se habla en todo, ¿verdad? Abre uno el Facebook y ve siempre resiliencia, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecidos. O sea, esa gente que uno dice, mira qué increíble, pasó un proceso de crisis, pérdida de algún familiar, problemas económicos, y tienen esa habilidad de volver a encaminarse de una forma aún mejor, salen mejor. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, de lo que significa la neuroquímica de la resiliencia y algunas cosas que podemos hacer para ir mejorando esta capacidad. Tenemos que entender una cosa lindísima. El cerebro nuestro es maravilloso, es extraordinario. Nosotros cuando estamos enfrente de una amenaza, el cerebro lo clasifica, porque no podemos ver todas las amenazas como enormes, porque entonces viviríamos demasiado ansiosos. Está el nivel 1, que es una amenaza lejana ahí, que viene cuando empezamos a oír de la crisis, está en China, está en Wuhan, ¿dónde será aquello? Sí nos preocupa, pero no nos ocupa en ese momento. Entonces esas son amenazas largas que ahí están, que el cuerpo dice, ay, mira, sí, ahí pueden ser, pero las tiene clasificadas a largo plazo. Luego está la amenaza tipo 2, cuando el cerebro dice, no, ya aquí comenzó como que al vecindario, ¿verdad? Híjole, ya el coronavirus llegó a España y ya hablan español y llegó a Italia y ya está como cerquita. Entonces el cerebro comienza como a prepararse. Y el cerebro todavía ahí está tranquilo, ¿verdad? Ahí está, bueno, no me viene pasando a mí, pero sí. Y luego está la amenaza 3, que es cuando realmente ahí sí, ¡pum! Ya está el animal grande, ya nos abrió la boca como este tigre, y ahora sí tenemos que responder. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo es extraordinario, porque entonces se prepara completamente para esta amenaza. Tiene unos mecanismos tan increíbles que hace que entremos
en una respuesta que los psicólogos y algunos neurólogos llaman la respuesta de lucha o huida. O sea, es como que encendemos el motor y todo nuestro cuerpo se pone en posición de respuesta. Es maravilloso porque eso nos ha permitido de vivir tantos años, nos ha permitido sobrevivir a tantas cosas. El ritmo cardíaco y la presión sanguínea se acelera, nos podemos poner rojos porque la sangre se vuelve en la cara, o nos podemos poner pálidos porque nos llevamos un gran susto. La habilidad de sentir dolor se bloquea porque ustedes han oído gente que pasa en un accidente y salen y dicen, no, no siento nada, no siento nada. Y después tienen tal vez una quebradura o alguna cosa importante, pero en el momento no sentimos nada. Esta respuesta de lucha o huida nos sirve, es increíble para que podamos nosotros afrontar las situaciones complicadas. Y es una maravilla. Y ahí entonces viene una hormona maravillosa que se llama el cortisol, que nos ayuda en ese momento, nos ayuda, nos hace que el cuerpo se proteja, que el cuerpo, que es una máquina tan eficiente, se ponga en su máxima eficiencia. Pero todo se hace, todas las hormonas son emociones. Nosotros todos los convertimos en emociones. Todo el cuerpo secreta hormonas que lo que hacen es que nos van a ayudar en estos procesos. Entonces, el cortisol se eleva y nos ayuda. Pero ¿qué pasa cuando ese proceso que seguimos no para? Ya no para, o sea, tenemos 3 meses, 2 meses de estar en esa situación. El cuerpo constantemente está soltando cortisol, estamos en ese momento de luchar o huir, el cuerpo está totalmente atrapado, estamos en un nivel de alerta que nos tiene enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el cortisol que nos está ayudando, porque el cortisol cree que nos está ayudando, en este momento hace que se nos incrementen los niveles de azúcar. Eso hace que se nos inflamen los órganos, ¿verdad? Tenemos entonces hígado graso, tenemos todos los órganos internos están inflamados, el organismo empieza a desviar la sangre a otros lugares que necesitamos porque estamos en alerta constante y eso nos causa un agotamiento. Y eso nos causa que nos sintamos realmente mal. El sistema digestivo empieza a tener problemas, la presión arterial se empieza a elevar, en fin. Y yo les voy a contar una cosa. No hay nada más chismoso en este mundo que el cuerpo. Las cosas que uno guarda, las emociones, los miedos, todo lo que uno mete, las cosas que uno no dice, que uno dice, ay, sí, los voy a guardar en ese lugar secreto que tengo. El cuerpo lo suelta. El cuerpo es chismoso. Comienza con todas las itis, gastritis, colitis, alergias. Bueno, ese me subió la presión y ahora estamos en un tiempo donde el cuerpo está tan creativo, ¿verdad? Que está desarrollando enfermedades pues que yo antes nunca había oído, que ahora somos entonces, que tenemos neuralgias nuevas, que tenemos alergia al gluten, que tenemos enfermedades inmunes, porque el cuerpo está hablando de las cosas que nosotros no decimos, está contando las cosas que no queremos decir. Entonces tenemos que escucharlo, porque si no lo escuchamos, esto se puede convertir en problemas grandes. Estamos en ambientes tóxicos, tenemos que quitar esa toxicidad. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué lo trabajamos? Porque hay organizaciones que también son tóxicas, porque hay lugares que nos están generando esa toxicidad y nosotros mismos estamos contribuyendo, como no tenemos los mecanismos y las herramientas para poder soltar esto, estamos haciendo que nuestro cuerpo se esté envenenando, que estemos más bien sufriendo mucho las consecuencias. Entonces les recuerdo, hay que decir las cosas, hay que compartir las cosas porque el cuerpo lo habla. Y yo tenía una profesora de psicología que decía,
Los sentimientos son como el gas, es mejor tenerlos afuera que adentro, porque siempre se van a salir de alguna forma. Entonces nosotros, ¿y qué hace la gente resiliente? ¿Cómo trabaja la gente resiliente? Esta es la parte más interesante. Hay la hormona del cortisol, que ya la vimos, que es la hormona que nos pone en sistema de alerta. Pobrecita, ella no sabe que en el largo plazo está haciendo un dolor, ella está protegiéndonos el cuerpo, está protegiéndonos a nosotros mismos. Pero bueno, hay que dejarla descansar, hay que llamar a las otras hormonas, hay que llamar a lo que yo llamo el cuarteto de la felicidad, que son 4 hormonas muy importantes, donde estas hormonas nos hacen felices y nos ayudan a mantener al cortisol en su lugar. Nos ayudan a decirle al cortisol, ¿sabes qué? Estate tranquilo, yo sé que estamos en época de crisis, pero alto ahí, papito, porque ya realmente no necesitamos que estés tan elevado. Estas hormonas, que es lo que la gente resiliente, ya sea de forma consciente o inconsciente, la trabajan, son, digamos, todo lo que tiene que ver con las endorfinas. Las endorfinas juegan un papel esencial en nuestro sentimiento de felicidad. Las endorfinas se activan o se segregan cuando hacemos ejercicio, cuando comemos chocolate. Por eso a mí me encanta el chocolate para subir las endorfinas. La comida picante es una fuente de endorfinas, de qué curioso, ¿verdad? Seguramente porque cuando uno come picante se le olvidan todos los demás problemas mientras está tratando de quitarse la picazón de la boca. Por eso. Es una hormona muy importante, tenemos que hacer ejercicio, siempre nos dicen, hagamos ejercicio, salgan, caminen, en fin, es parte importante. Luego está la serotonina, que es la sustancia de la felicidad. La serotonina es una partícula muy interesante, esto hay que dejar de comer azúcar, porque el azúcar hace que se baje la serotonina. Hay que comer comida saludable, la comida saludable ayuda a que se levante la serotonina. Luego está la dopamina, que es la que nos hace los pequeños placeres. La dopamina nos da los pequeños placeres de la vida, nos hacen que subamos la dopamina. Y luego está la oxitocina, que es la hormona del amor, que hace que se reduzca la ansiedad. Y ahora es un tema muy complicado, porque nosotros decimos, bueno, qué horror, nos están pidiendo distanciamiento social, pero la oxitocina se genera cuando tenemos proximidad física con otras personas. Entonces hay gente que sí, que lamentablemente está en sus casas prácticamente solos. Qué difícil para estas personas en este momento estar teniendo proximidad física, pero los que tenemos la oportunidad y los que tenemos gente alrededor, tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que acercarnos, tenemos que generar estas hormonas. Y son cosas sencillas, porque una vez que activamos el cuarteto de la felicidad, podemos tener el cortisol en orden. Podemos tenerlo ahí guardado, descanse, tranquilo, no se preocupe, yo lo voy a llamar cuando yo lo necesite. Porque miren, en realidad uno habla del tema de la resiliencia como algo que va a pasar, pero la pura verdad es que las cosas malas nos pasan todo el tiempo en nuestras vidas. Uno no debería de decir, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí ahora? Más bien uno debería decir, qué raro que no me pasó antes, ¿verdad? Porque la vida es así. La vida son desafíos que vamos a tener. Entonces no nos tienen que agarrar de sorpresa. O sea, tal vez lo que nos pasa sí puede ser una sorpresa, pero tenemos que entender, no podemos estar pensando que vamos a pasar la vida sin desafíos ni problemas. La gente resiliente siente lo mismo, se le alborotan las mismas hormonas, sienten los mismos miedos, sienten los mismos temores, pero afrontan las cosas de manera diferente, que eso es lo importante. Y esto es una cosa muy valiosa, porque antes nosotros creíamos que el cerebro dejaba de aprender. Después de cierta edad, ya entrábamos a ser adultos y ya el cerebro dejaba de aprender. Y esto es mentira. Ahora cada día nos damos cuenta de que el cerebro es como una plastilina, que puede ser, por eso se llama la neuroplasticidad del cerebro, que podemos aprender cosas buenas y podemos aprender
a ser resilientes. Esto no está, no podemos decir, ah, bueno, es que como yo vengo de una familia donde hay mucha depresión, yo tengo que ser depresiva. Es que yo vengo de una familia donde todo el mundo tiene cáncer, entonces a mí me va a dar cáncer. No. El cerebro aprende y el cerebro es muy bandido. Y el cerebro puede hacer cosas extraordinarias y nos puede llevar a ser personas altamente resilientes. No es que no vamos a sentir, porque sí vamos a sentir. No quiere decir que no vamos a estar preocupados, porque siempre vamos a estar preocupados. Pero la forma en que vamos a ver los problemas va a ser diferente. Por eso dicen, cambia la mirada y cambia el problema. Y hay una cosa que me encantó, que la Universidad de Pensilvania hizo un estudio de la gente resiliente y sacó las 7 lecciones de gente que había pasado problemas muy serios, pérdidas importantes, en fin, situaciones de estrés prolongado. Y cuando hacen esta investigación, hablan con estas personas y ven cuáles son aquellas lecciones importantes que aprendieron en el proceso y que se pueden aplicar para mejorar la resiliencia. Y esto está maravilloso, me encanta. Entonces, las lecciones que nos hacen más resilientes son las siguientes. 1, pedir ayuda. A nosotros nos encanta dar ayuda. Nos encanta ayudar a la gente. Ay, estoy ayudando, estoy haciendo, pero nos cuesta pedir ayuda y creemos que la gente resiliente no tiene que pedir ayuda y al contrario, la gente resiliente es la que tiene más apertura, que tiene más capacidad de pedir ayuda. Yo hubiera pensado que si yo era una persona resiliente, pues yo no necesitaba la ayuda y al contrario, los resilientes toman esa ayuda, tenemos esa humildad y hay que a veces desarrollar esa humildad de decir, ¿saben qué? Hoy necesito ayuda. Hoy sí necesito que me ayuden. Lección número 2. Poner en palabras lo que sentimos. Generalmente volvemos a tragarnos las emociones, volvemos a tragarnos los sustos, los miedos, las cóleras. Y les recuerdo, el cuerpo chismoso. Tenemos que aprender a hablarlo, tenemos que aprender a decirlo. ¿Cómo se siente? ¿Qué tengo? ¿Qué me duele? ¿Qué me molesta? Es muy difícil. A veces, ¿pero qué te pasa? No sé. Bueno, hay que aprender. Y eso se aprende a poner en palabras las cosas que uno siente. Esa lección es muy importante. Lección número 3, un paso a la vez. Vivimos o pensando en el pasado, que nos da depresión, o vivimos pensando en el futuro, que nos da ansiedad, y el pasado ya pasó y el futuro no ha venido. O sea, a mí me pasa, yo hablo de mi condición. Yo me levanto a las 3 de la mañana, ¡ay, Dios mío, a esa hora los problemas del mundo los tengo yo y no los puedo solucionar! Salió el sol y la verdad que hasta se me olvidó lo que estaba pensando a esa hora. Entonces tenemos que enfocarnos en un paso a la vez. Hoy, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para solucionar los problemas que tengo? Ser compasivos con nosotros mismos. Qué cosa más extraordinaria. Miren, uno ve a una persona sufriendo en la calle y uno no le va a gritar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? O un niño no le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No seas así. ¿Y por qué uno sí se trata así? ¿Por qué somos tan incompasivos con nosotros mismos? Si nos caemos, es que sos una tonta, es que pudiste haber hecho esto, es que hiciste aquello. A nosotros nos falta compasión. Tenemos que tratarnos con compasión. Las personas resilientes son fuertes porque son compasivas con ellos mismos. Y esto es una cosa que tenemos que aprender, a amarnos, a querernos. No podemos amar a la gente si no nos amamos a nosotros mismos, si no somos compasivos, si no somos buenos, si no nos, ay, mira qué bien te ves. ¿Cuándo nos decimos eso? Puchi, que este vestido lo compré, se veía tan bonito en el escaparate y ve qué mal me queda, o yo no soy suficientemente inteligente. No, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, tenemos que tratarnos con compasión. Me encanta esta, ser como un porfiado. ¿Ustedes se acuerdan de los porfiadillos? Aquellos muñequillos que le tenían a uno cuando estaba chiquitillo, que se dan vueltas así. Aquí tengo una foto de un porfiado. Nos resbalamos, pero aunque toquemos fondo, nos volvemos a levantar. Pensemos que somos como un porfiado. Nos vamos a resbalar, pero no nos sorprendamos. Esto es parte de la vida. 6, el poder del amor.
El amor ayuda y alivia. Acuérdense, levanta la oxitocina. Tenemos que amar todo lo que recibimos. Así como somos compasivos con nosotros mismos, tenemos que amar las cosas que recibimos. Y 7, para terminar, somos lo suficientemente buenos. Estamos viviendo en una cultura que todo tiene que ser perfecto. Todo. El trabajo perfecto, el carro perfecto, la casa perfecta. ¡Ey! No, no somos perfectos. Somos lo suficientemente buenos. Y en vez de ser perfectos, mejor busquemos ser honestos. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Aurimar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla para continuar. ¿Sí ven todos mi pantalla? Sí. Ok. Listo. Ailín ha hablado hasta ahora de todas esas características, de todo el efecto que eso tiene en nuestro cuerpo. Yo los voy a invitar este rato, esta segunda parte de nuestro encuentro de hoy, a hacer algunas prácticas y voy a compartir algunas herramientas, ¿ok? Y la primera herramienta que les queremos regalar el día de hoy es una herramienta de autoobservación, que se llama el triángulo de la congruencia. Y tiene que ver con que todos nosotros nos movemos en una dinámica entre nuestro pensar, todas las ideas que tenemos acerca de las cosas, todas las interpretaciones que hacemos, los juicios que tenemos, ¿ok? Nuestro sentir, que es todo el mundo emocional, y nuestro actuar, las acciones que realizamos. Esto es una dinámica que se da en nosotros todo el tiempo y que tal vez es difícil como hacer ese ejercicio de dividir, ¿sí? Entonces yo hoy lo que les voy a invitar precisamente es hacer un esfuerzo para mirarnos, porque en la medida que nosotros practiquemos el poder mirar qué está pasando en esos tres ámbitos, nos va a ayudar a ser más resilientes, ¿ok? Entonces les voy a pedir que en una hojita que tengan a la mano, en su celular, en algún lugar donde ustedes se sientan más cómodos, vamos a mirar primero nuestros pensamientos acerca de toda esta situación que está pasando, ¿sí? Tenemos 2 meses y tal vez un poquito más trabajando de esta manera, asumiendo un montón de retos con respecto al coronavirus. Entonces, listen en una columna todos los pensamientos que se les vienen acerca de esta situación, todo lo que yo pienso, todas las explicaciones que yo le doy a esto, todas las preocupaciones que tengo, ¿ok? Les voy a dar ahí 5 segunditos para que lo hagan, como una lluvia de ideas, y no le pongan filtro, todo lo que les venga, ¿ok? Entonces, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Quién es el culpable? ¿No hay culpable? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Todo eso surge en nuestros pensamientos. ¿Ok? Les voy a pedir que a la par de esa columna, ¿ok? Entonces listen todas las emociones. ¿Cómo me siento hoy? Y si pueden identificar cuáles son las emociones que más los han estado acompañando durante este tiempo. ¿Ok? Pasamos por muchas emociones, navegamos muchas emociones. Sin embargo, ¿cuáles son las emociones en las que yo he estado más? Bueno, he tenido mis momentos de rabia. He tenido más miedo que otra cosa. No, he estado tranquilo. Las que ustedes alcancen a ver. Entonces, en una columna allí a la par, todas las que se les vengan. ¿Ok? Y en una tercera columna,
Entonces les voy a pedir que listen qué es lo que han estado haciendo, ¿sí? Y un indicador interesante de qué es lo que he estado haciendo es cómo estoy organizando mi tiempo. A qué cosas estoy dedicando más tiempo. Si estoy separando el tiempo, digo, ah, bueno, estoy haciendo más esto, menos esto. ¿A qué he dedicado el tiempo? Es interesante porque haciendo ese ejercicio, tal vez pueden descubrir, bueno, estas explicaciones e interpretaciones que yo tengo de la situación explican mucho de las emociones en las que he estado, ¿sí? Si yo empiezo a pensar, uy, esto no va a pasar, ¿ok? No, todos vamos a llegar al final del año y no vamos a poder salir adelante ni en lo económico, los casos van a aumentar. Imagínense las emociones, si yo les empiezo a hablar así, yo me imagino todas las emociones que empiezan a sentir, ¿sí? Y si yo genero esas emociones, ¿qué voy a hacer? Posiblemente me inmovilizo, posiblemente empieza a aumentar mi ansiedad. Entonces, mucho de lo que nos sucede está muchas veces en las ideas, en los pensamientos, en las explicaciones que les damos a las cosas. En esta semana, preparando la charla con Aileen y Helga, comentábamos que entre toda la investigación que hicimos, Aileen decía, bueno, daban el ejemplo de una señora que empezó a practicar, bueno, este pensamiento me sirve o no me sirve, me daña o me ayuda. Entonces, tener esa capacidad de observación en este momento es súper importante. Esta es la primera herramienta que les queremos mostrar, porque en la medida en que nosotros podemos como salirnos de nosotros mismos por un momentito, es como si hiciéramos ese ejercicio de desdoblarnos y mirarnos a nosotros mismos, en esa medida vamos a poder ser más inteligentes emocionalmente y más resilientes. A veces yo me encuentro, hago una cosa, no la termino, empiezo la otra y subo, bajo en mi casa, tiene 2 pisos y hago y dejo como toda la mitad y digo, ya va, las acciones que estoy realizando me están diciendo que algo me pasa. Ah, estoy ansiosa, ok, déjame ver qué hago para manejar esta ansiedad. Entonces, en cualquiera de los 3 áreas podemos identificar cómo estamos y qué puedo hacer diferente, ¿ok? Porque este ejercicio, y esto viene de un modelo de inteligencia emocional que trabajamos en Altea, parte del conózcase. Conózcase es la primera habilidad de la inteligencia emocional. Y conózcase tiene que ver con cuánto aumento yo mi autoconciencia, identifico los sentimientos, porque los sentimientos al final va a ser lo que a mí me mueve. Si yo siento miedo, posiblemente, por supuesto, me voy a inmovilizar o me voy a proteger y me voy a esconder, ¿verdad? Si yo siento tranquilidad, voy a poder pensar con más calma. Si yo siento alegría, me voy a poder acercar a la gente que tengo en mi casa. Pero si yo estoy en ansiedad y en miedo, seguramente peleo con todos los que tengo alrededor. Entonces, ese ejercicio de autoconocimiento es importante, pero en este momento se hace todavía más importante porque es cuidar nuestra salud. ¿Ok? Y el segundo elemento, ahí fíjense que les quería decir, este ejercicio tal vez lo vemos así y no es tan fácil, porque a veces sentimos cosas a las que ni siquiera le sabemos poner nombre. Entonces empiecen incluso a ponerle nombre a las emociones. Esa es casi que la primera tarea. Vamos a empezar a ponerle nombre, porque tal vez hasta eso se nos hace difícil. No hay problema. Es un ejercicio en el que nos empezamos a entrenar. ¿Ok? Y después que yo, o sea, a medida que yo me conozco, entonces yo puedo elegir, ¿ok? Que es el segundo elemento del modelo de inteligencia emocional que les comento. Porque si yo elijo, si yo me conozco y tengo la capacidad de elegir, puedo redireccionar conscientemente. Como yo les decía, uy, no, tengo un miedo como que no me deja accionar, camino de aquí para allá y no hago nada. Un momento, siéntate, respira. Mi miedo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está causando tanto miedo? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces,
puedo redireccionar conscientemente y no dejar que las emociones sean las que elijan y decidan por mí. ¿Ok? Siempre, siempre tenemos la capacidad de elegir. Siempre podemos elegir para dirigir nuestras acciones. A mí siempre me ha impresionado el ejemplo de Víctor Frank, que fue un neurólogo y psiquiatra que vivió en campos de concentración desde 1942 a 1945. Él creó la teoría existencial y él decía que a él nadie, ni siquiera en esa situación, le podía quitar su capacidad de elegir. Que él podía elegir cómo sentirse y elegir si las cosas que le estaban sucediendo, cuánto lo iban a afectar. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo increíble de la capacidad de elegir. Era tal su capacidad de elección que cuando uno lee las historias que cuentan, dicen que él le encantaba el atardecer, y tal vez yo me conecto con él porque a mí me encanta el atardecer, y los atardeceres de Costa Rica más me parecen los más maravillosos del mundo. Entonces él le encantaba el atardecer y él buscaba alguna rendija en el campo de concentración para ver el atardecer. Y cada vez que veía el atardecer decía, ok, un día más, ya sobrevivió un día más, mañana yo voy a ver el atardecer nuevamente. Entonces, imagínense ustedes si una persona en esa situación tiene la capacidad de elegir, si no vamos a poder ser nosotros capaces en este momento de elegir cómo estoy y qué cosas puedo hacer, así las circunstancias sean difíciles, así me tenga que reinventar, siempre tenemos la capacidad de elegir. Y en ese sentido les queremos compartir 4 tips que hoy les preparamos precisamente para entrenar esa autoobservación y esa capacidad, ese autoconocimiento y la capacidad de elección. Y el primero se llama botón de pausa y respirar. ¿Ok? Esto lo acuñó mi colega Helga, le llamó botón de pausa, a mí me encantó porque es así como, ok, me estoy sintiendo así, ya va, ponle un botón, aprieta el botón. ¿Y por qué les trajemos esto? Porque desde el modelo de inteligencia emocional, fíjense qué interesante lo que dicen, los primeros 30 segundos de tensión cometemos los mayores errores de nuestra vida. Y si no, recuerden, seguramente todos tendrán algún ejemplo de cuando hemos reaccionado sin pensar y hemos tal vez dicho o hecho cosas de las que luego uno dice, uy, no hubiese dicho eso, uy, hubiese esperado, ¿sí? En ese momento de tensión, nosotros bloqueamos nuestra memoria y reaccionamos por instinto. Entonces es súper importante que ustedes hagan y esto es un entrenamiento, esto no es que yo lo empiezo a hacer y ya lo sé hacer, ¿ok? Y respirar nos va a ayudar mucho. En la medida que yo respiro, ¿qué va a pasar? Que todo ese torrente de hormonas que se segregan en mi cuerpo a raíz de una reacción de miedo, de rabia, ¿okay? De impotencia, de frustración, que son como los sentimientos que pueden estar rodeándonos en este momento. Si yo respiro todo ese torrente de hormonas, poco a poco empieza como a reabsorberse y volver todo a su lugar, entonces ahí yo voy a poder pensar, ¿ok? Para poder decidir qué voy a hacer. Tip número 2, eviten la sobreinformación. Y me refiero a la sobreinformación de noticias, de miles de análisis de qué va a pasar, y entonces veo en un lugar y veo en el otro, y termino de trabajar y me pego 3, 4 horas a ver noticias. Resulta que esto está descrito por la Asociación Interamericana de Psicología, que es uno de los productores de mayor ansiedad, ¿ok? Porque es una cantidad de información de cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, es muy difícil que yo sienta que yo puedo hacer algo. Entonces, infórmense lo necesario, ¿ok? Pero no se sobreinformen, porque es un generador muy fuerte de ansiedad. Tip número 3. Vivir aquí y ahora. Y este es un principio de la psicología de la Gestalt, ¿ok? Que bueno, la sabiduría popular dice un día a la vez. Y a mí me encanta ese término de un día a la vez, porque creo que hoy más que nunca hay que aplicarlo, ¿sí? El pasado igual lo estamos viviendo en el presente, siempre en nuestro presente, en nuestro pasado es lo que yo recuerdo,
no lo estoy viviendo nuevamente, es mi recuerdo, entonces lo vivo en el presente. Y el futuro igualmente lo vivo en el presente. Entonces, vivan aquí y ahora, que no significa no hacer cosas, pero no puedo estar con mi mente en qué va a pasar imagínense que empecemos a pensar qué va a pasar en 6 meses. Estamos viviendo un momento de tanto cambio, que las cosas más cambian de un día para otro, ¿ok? Que eso genera una gran ansiedad. Y es todo un entrenamiento, ¿ok? Tip número 4, y es nuestro favorito, entrenar el optimismo. El optimismo es una emoción de futuro que combina la percepción real de posibilidades, ¿ok? Con esa alegría hacia lo que puede pasar. No es positivismo como irreal, es un optimismo realista, porque es cierto que las emociones positivas no son un mito y se pueden entrenar. Y si no, al que le interese más mirar acerca de esto, lean, busquen en internet acerca de las zonas azules en el mundo, que en Costa Rica hay una de las zonas azules, para que vean cómo las emociones positivas se pueden entrenar. Les vamos a contar algunas cosas que nosotros conseguimos cuando acompañamos líderes, cuando acompañamos clientes, que hemos encontrado que es lo que a la gente más le está resultando en estos tiempos, para entrenar el optimismo. Piensen en las cosas que les gustan. Nuestro cerebro es muy inteligente y a la vez es fácil de engañar, ¿ok? Nuestro cerebro no distingue entre lo que es realidad y lo que es un recuerdo o es una fantasía o es algo que yo me estoy imaginando. Para él las dos cosas están pasando. Entonces, si yo soy capaz o de visualizar, por eso las investigaciones acerca del poder de las visualizaciones para mejorar la salud desde la psiconeuroinmunología. Entonces, si yo puedo visualizar cosas positivas o si yo puedo recrear un recuerdo que a mí me produce una emoción inmensa, y les digo ahorita, tal vez piensen el día que se graduaron, el día, por ejemplo, para mí, el día que nacieron mis hijos, ¿sí? Si yo me siento y recreo ese recuerdo con todos los detalles, yo voy a poder producir en mi cuerpo prácticamente, si es un vívido recuerdo, la misma cantidad de hormonas que se generan si yo lo estuviera viviendo. Entonces, piensen en cosas que les gustan, busquen recuerdos, hagan visualizaciones, júntense con gente positiva, con gente que tenga cosas buenas que decir, ¿ok? Porque las malas noticias están allí bien cerca, eso no hay que buscarlas mucho, ¿ok? Recarguen sus baterías, no terminen un día, le decía yo a un coach ayer, no termines el día de la computadora a la cama, porque además tienen la computadora en el cuarto, ¿sí? Entonces de la computadora se comió el sándwich que tiene en un plato al lado a la cama. No, o sea, terminen el día de manera consciente, hagan algo que les guste, entreténganse, regálense un espacio para ustedes mismos. La neurociencia dice que cuando uno cultiva un hobby, por ejemplo, se producen cambios tan importantes en nosotros que si en algún momento nosotros tuviéramos alguna enfermedad que tenga que ver con la senilidad, esa actividad la vamos a poder seguir haciendo y esa actividad nos va a generar un montón de salud en el cuerpo, ¿ok? Y para cerrar, agradezcan. La gratitud, a mí me encantó, me encanta esta frase, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Pareciera que siempre queremos más y lo que el mundo nos está diciendo, que muchas cosas que queríamos en este momento no nos sirven mucho, ¿verdad? En términos de cosas. Entonces agradezcan por pequeñas cosas. Para eso los niños son maravillosos, para admirarse por pequeñas cosas, como les decía, desde un atardecer hasta ver a un familiar, poder conectarse con él por los medios digitales. Por ejemplo, para mí, que tengo a mi familia fuera del país, poderlos ver a través de los medios digitales es para mí un motivo de gran gratitud. La gratitud genera también, demostrado por la neurociencia, cambios a la larga en el cerebro y también está demostrado sus efectos en la salud, porque el cuarteto de la felicidad se pone a chorros cuando yo estoy en gratitud, ¿ok?
Vamos a seguir avanzando en la presentación. Bueno, cierro con esto. Fíjense que Daniel Goleman, hace muchísimos años, cuando creó el modelo de inteligencia emocional, no en esta pandemia, hablaba de dos posturas y decía, necesitamos, nuestra época reclama conciencia y dominio de mí mismo, que es de todo lo que hemos estado hablando, y compasión. Si yo me conozco mejor a mí, voy a poder entender también que los otros les pasan cosas y voy a poder ser compasivo conmigo y con los otros. ¿Ok? Nosotros quisiéramos que ustedes el día de hoy no terminen esta charla que hemos preparado sin decidir por lo menos una cosa que van a ser diferentes con todo esto que les hemos dicho a partir de hoy mismo. Entonces, vayan pensando que al final en el chat les vamos a pedir, bueno, qué se llevan y qué deciden hacer distinto. Todo esto es para nosotros tener más salud, ser más resilientes, y al final eso va a hacer que nuestras organizaciones también, nuestras cooperativas, sean lugares buenos para trabajar, lugares generadores de ambientes positivos y de salud, que es de lo que Helga nos va a compartir en la última parte de la tarde. Te doy el paso, Helga. ¿Cómo vamos hasta ahora, todo el mundo? Una manita arriba para saber si están ahí, están despiertos. Ajá, muy bien. Una manito arriba, muy bien. A ver. Mientras ella empieza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aurimar. Súper. Estamos ya compartiendo pantalla. Sí. Y quizá esta parte, bueno, hemos navegado en este momento por todo el tema de la neuroquímica y también estos importantes tips que estoy segura que a Rolando, que estaba ahorita haciendo una consulta sobre cómo hacemos para fomentar la resiliencia dentro de las organizaciones. Y todo esto hemos ido trabajando desde la parte cerebral, los tips, y en definitiva espero poder completarte esa idea a lo largo de mi exposición. Todo esto, ¿cómo hacemos para trabajarlo dentro de la organización o para que sea una realidad para nosotros? Debemos reconocer que la primera prioridad que tenemos desde el lugar en el que estemos en la organización, seamos cooperativistas, seamos dueños, líderes, inclusive colaboradores dentro de las organizaciones, debemos recordar que es la salud, seguridad y bienestar de todos los miembros que conforman esa organización. No importa la cantidad, debemos de estar conscientes de ello. Y eso es en miras de crear una cultura de alto rendimiento, que es el lema que tenemos en Altea. ¿Qué sucede hoy en día? El entorno en que vivimos es cada vez más VUCA, o VUCA, como sus siglas en inglés. Es un término que se ha venido utilizando para describir ciertas características que estamos viendo con mayor continuidad y regularidad, y hoy más que nunca con el tema de COVID. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, más cambiante. Todos los ciclos se están haciendo más rápidos, más acelerados, de igual forma los impactos que están teniendo en las organizaciones. Entonces, afecta a mayor población, a mayor cantidad de población, no solo en nuestras comunidades, sino también en nuestro país y el mundo. Eso hace que el entorno se vuelve incierto. Hay muchas más variables que están condicionadas. Como bien lo estábamos diciendo, debemos de voltearnos hacia adentro para poder tener esa paz, vivir en el día a día, poder enfocarnos, estar claros de cuáles son nuestras productividades. Sin embargo, también es cierto que esa complejidad y esa ambigüedad nos están afectando como organización. Ante estos nuevos acontecimientos mundiales y todos estos impactos que inclusive algunos ya pueden ser cuantificados, pero la mayoría todavía no sabemos cómo van a manejarse de aquí a este y a los próximos años, es imprescindible que la organización vuelva a revisarse,
vuelva a transformarse y sobre todo fortalecer ¿qué? La cultura. Y esa es la razón principal. La cultura de las organizaciones suele ser algo que nos preguntamos, ¿verdad? O sea, todos los países tienen su cultura, las comunidades tienen su cultura, las familias tienen su cultura. Y entonces, la cultura es ese conjunto de creencias compartidas por un grupo de personas. En otras palabras, es la forma en que nosotros hacemos las cosas, la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos negocios. Tenemos costumbres, ritos e inclusive héroes. Por ejemplo, en este momento, nuestros héroes a nivel nacional y a nivel mundial son las personas que están en la primera línea atendiendo a las personas infectadas. Todos los doctores, las enfermeras, que inclusive antes tal vez no pensábamos con tanta regularidad en ellos. Y hoy son nuestros héroes. Esa es la cultura. Entonces, ¿cómo vamos a generar y fomentar la resiliencia en nuestra organización? Como bien lo estaba preguntando Alonso. Nosotros tenemos que entender que ante un cambio, el cambio que sea, en este caso, el cambio que nos está generando una pandemia, que como bien lo dijo Aileen, la sentíamos muy lejana en diciembre. Es más, ni pensábamos en ella, era una noticia. Y hoy por hoy la estamos sintiendo en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras familias. Ante un cambio, nosotros tenemos como organización que tener claridad en que hay elementos, que son diferentes tipos de elementos, que mantienen unida, cohesionada a esa organización. Aquí voy a colocarles algunos. Uno es la estrategia, ese norte. Debemos de recordar la claridad. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué nos unimos como una cooperativa en primera instancia? ¿Por qué estamos en una organización? ¿Por qué somos parte de los líderes de una organización? Revisar las estructuras, los procesos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que migrar de una forma más rápida hacia el teletrabajo? Y tal vez era una idea que teníamos, o migrar inclusive para este tipo de capacitaciones virtuales con mayor regularidad. Debemos de hacerlo. Las medidas de desempeño, recuerden que las personas necesitan saber cómo lo están haciendo. Y a veces, si no los tenemos a la par, tendemos a pensar, está haciéndolo bien, o recibimos un reporte. No, las personas necesitan sentir qué están haciendo bien y sobre todo qué necesitan hacer mejor para desarrollarse. Entonces, todos esos procesos de talento humano, desde la atracción, la retención, el desarrollo, necesitan ser transformados en este nuevo entorno. Y uno, que es quizá para nosotros en Altea, uno de los formatos de mayor intervención o de atención primaria, son esas acciones de los líderes. Porque las acciones de los líderes se permean en esa cultura. Todo lo que los líderes hacen o dejan de hacer determina. Y a este grupo, y hay otros adicionales, se les llaman los moldeadores o los impulsores de una cultura, que finalmente se traduce en ese grupo de creencias, ese sistema de valores, la ética con la que trabajamos en la organización, e inclusive los ritos, las normas, los héroes, como les estaba diciendo. Eso finalmente lo podemos percibir. ¿Cómo sabemos si nuestra organización es resiliente o no? Lo vemos en la gente, lo vemos en sus comportamientos. Podemos saber a ciencia cierta cuáles personas están aplicando tips de los que Aurimar nos compartió, cuáles personas están conscientes del cuarteto de la felicidad o no, porque esos lo están trasladando a cada uno de los entornos en el día a día. Y finalmente, eso es lo que cada uno de nosotros, porque queremos y necesitamos cumplir con la estrategia para recibir el retorno de nuestras inversiones, de nuestros esfuerzos. Entonces, esto, señores, es cultura. Esa es la forma en que hacemos las cosas. Entonces, si estamos en esto, viene y emerge la pregunta, bueno, ¿cómo es entonces esa famosa cultura de resiliencia? La cultura de resiliencia, si tomamos que cultura como tal
es un grupo de creencias compartidos por todos los de la organización, comunidad, país, etc. Y si también tomamos por el otro lado que la resiliencia es aquella capacidad de atender, sobrellevar una crisis e inclusive salir avantes y más prósperos de ellos. Entonces estamos hablando que esa cultura de resiliencia es ese organismo en el que todos los miembros tienen la creencia que pueden prevenir esos cambios, sobrevivirlos, adaptarse a ellos, recuperarse cuando el impacto lo requiere. Esa es una cultura resiliente. Y definitivamente, cada uno de nosotros es parte de las posibilidades que tenemos para esto. Las organizaciones resilientes orientan sus decisiones, mantienen su atención orientada al cliente, a los valores, a la ética, al tema de calidad, al tema de Lean, que es calidad, costos, puntualidad y sobre todo flexibilidad. Esas deben de ser las competencias que primero revisemos dentro de cada una de nuestro actuar en las organizaciones. Hay un estudio del Business Continuity Institute del BCI que me encanta y se trabajó ante una pregunta. ¿Qué hace resiliente a una organización? Y lo que hace realmente resiliente a una organización lo encontramos, lo revisamos y es en lo que nos enfocamos en Altea, es que son las personas la auténtica clave de esa resiliencia en las organizaciones, por encima de cualquier otro recurso. Vimos que hay una cantidad de impulsores, pero si las personas no son resilientes, la organización no se va a impregnar de esa cultura. Y es por eso que enfocamos el apoyo y la transformación en primera instancia en ese accionar de los líderes, a través de ser un líder resiliente. Y lo denominamos en nuestro modelo como el líder híbrido. Esa es la nueva fórmula de liderazgo. Híbrido pensado desde que son dos especies que se unifican y que emerge una tercera que es mucho más adaptable a los nuevos tiempos. Entonces, definitivamente, los líderes de hoy en día tienen ese componente que nos ha hecho exitosos. No es que podemos borrar las razones y los formatos de liderazgo que vienen desde hace, no décadas, de hace milenios. Sin embargo, necesitamos incorporarle a esa fórmula cada vez un poco más de elementos nuevos, de esa nueva especie que en algunos lo han llamado inclusive el líder digital. Entonces, para hibridar, ¿cuáles son las acciones específicas de los líderes? Y ojo, no estoy hablando de los jefes, estoy hablando de los líderes. Cada uno de nosotros se traduce en un líder dentro de nuestras organizaciones. Desde el espacio en el que estamos, podemos y debemos impactar esa cultura. Los líderes, les voy a hablar de dos elementos, la mentalidad de ese líder. Los líderes deben de trabajar continuamente en su mentalidad. Algunas de esas cosas diarias deben de ser esos tips. Debo de entender cómo está funcionando mi cerebro, pero definitivamente, y esto está inspirado, estos puntos me gustan mucho y los tomamos para nuestro modelo inspirados en el líder digital, efectivamente. O sea, yo necesito mantener una actitud positiva, aún en los tiempos difíciles. ¿Qué me va a permitir eso? Perspectiva, que es una de las habilidades del líder resiliente. Me va a permitir observar, tener un mayor abanico de posibilidades en la observación. Además, ver la oportunidad de aprender dentro de cada situación. Eso significa una competencia que se llama aprendizaje continuo, que es del ser y que impacta a la organización. Pero además me obliga sí o sí a salir de esa zona de confort. En algún momento, y lo he visto en algunos escritos, inclusive que dicen que fuera de mi zona de confort es donde comienzan a ocurrir las cosas mágicas. Y el mismo Einstein lo dijo. Es locura pensar que vamos a obtener el mismo resultado, un resultado diferente,
si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, tenemos que lanzarnos a ese aprendizaje continuo. Además, como nunca lo habíamos visto antes, hoy por hoy el líder debe de ser receptivo y abierto a los demás. ¿Cómo doy un paso a eso? Conociéndolos, aprendiendo, diagnosticando a mis equipos, haciendo conversaciones, generando conversaciones donde la resiliencia sea un tema habitual. Y no solo sea un tema, sino que sea una acción a medir día a día. No tener una actitud defensiva sobre las posturas. El tema del poder. Cada vez más está siendo más importante el ambiente colaborativo en un ambiente virtual. Yo tengo que estar más claro sobre las ideas de los demás y las posibilidades que tengo de trabajar en dichas ideas. Además, ser un líder de ese cambio. Hoy por hoy, como lo dijimos, y el VICA nos lo recuerda cada día. Hace unos años decíamos, teníamos que cambiar porque el mundo cambia. Ya sabemos que el cambio es una constante. Entonces, el líder de hoy en día debe de aprender a navegar en la incertidumbre y en la complejidad. Navegar él y lograr llevar a sus equipos de una forma exitosa hacia ese lugar. Ese es el primer concepto que les voy a compartir hoy. Y el segundo son esas competencias, hay muchas, pero ¿cuáles son esas competencias claves? Y me encantó de los estudios de José Luis Alonso. Él ha venido estudiando y estas son algunas de las competencias junto con el diagnóstico de líder de resiliencia que trabajamos en Altea, que debemos de tener en consideración. Nosotros tenemos que aprender a gestionar el cambio en ese ambiente VUCA. No hay de otra. En algún momento decían, bueno, nosotros debemos de prepararnos por cualquier cosa. Bueno, ya cualquier cosa ocurrió. Cualquier cosa se llama pandemia. Cualquier cosa es que lo que veníamos pensando como real y natural ya no lo es, lo dejó de ser. Entonces tenemos que aprender a gestionar, o sea, debemos definir esa estrategia, debemos ser claros, llegarle a la gente por diferentes herramientas, diagnósticos, buscar espacios personales. Tenemos que aprender a liderar, además, esos equipos virtuales. Debemos de ser críticos en establecer los ritmos, en planear, en generar cohesión y, ¿por qué no, diversión? Acordémonos que esa felicidad, ese sentimiento de logro y de diversión en lo que hacemos es lo que nos va a asegurar que nuestro cerebro siga funcionando de una manera equilibrada y que nuestra creatividad se active. Además, tenemos que tener la agilidad en el aprendizaje. Ya hablé de eso, pero es que es realmente una competencia vital. Ser capaces de ver todo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué estamos reconociendo? Hoy por hoy vemos que muchos de nosotros hemos vuelto nuestra mirada a las bases tan importantes. La familia, la comunicación, los retos que tenemos al trabajar en distintos ambientes. Tenemos que aprender de eso. No podemos llegar, ya no va a haber una realidad como la conocimos. Es una nueva realidad. Es una nueva normalidad y es por eso, porque es nuestro deber que ya esos aprendizajes los hayamos interiorizado. Pero además tenemos que aprender a tener ese trabajo colaborativo virtual. Los silos virtuales ya, o sea, los silos organizacionales y los virtuales no tienen cabida dentro de esta nueva cultura de transformación. Tenemos que ser cada vez más interdisciplinarios, interdependientes, abrir más espacios a las ideas. Y eso, por supuesto, nos indica que debemos de dejar de ser un líder más dictatorial de alguna forma, o de guía o autoritario, hacia un líder que es más coach, que fomenta ese aprendizaje, que da esa plataforma hacia las ideas y por ende entonces le pierde el miedo a compartir el poder. Y por supuesto, esa construcción de esa cultura virtual es nuestra nueva forma de hacer las cosas. Entonces, el propósito, los valores
organizacionales tienen que seguir siendo ese norte y los pilares del proceso. Únicamente los canales están cambiando. Pero ya sabemos que inclusive en estos espacios podemos tener conexión con otros como lo estamos teniendo el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio. De parte de Altea Group, estamos muy agradecidos, felices de poder compartir algunos de los tips y ojalá que pronto podamos estar de nuevo juntos. Diego. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, por acá tengo varias preguntitas. Vamos a ver. Bueno, hay una que siempre se repite en todos los talleres de si luego, si pueden obtener la presentación y esto. Vaya, yo les cuento que por la tarde la grabación de este webinar va a estar en la página de educacioncooperativa.coop, S-O-O-P. Ahí va a estar junto con la información de Altea Group y la información de las 3 expositoras que nos acompañaron el día de hoy. También vamos a ver por acá que me ponen. Bueno, por acá, Alonso P30, el celular. ¿Cómo podemos incentivar la resiliencia en nuestras organizaciones? ¿Cómo incentivarla en nuestros equipos de trabajo? No sé si alguna de ustedes quiere ampliar alguna respuesta. Me avisan nada más para activarles el micrófono porque... Ok, Helga. Para ver por acá. Ya está activado. Si quieren Ya, las 3. Listo. Sí, muchísimas gracias, Alonso, por tu pregunta. Sí, efectivamente la había observado justo antes de hacer mi transición y en definitiva, ¿cómo la fomentamos? En primer lugar, aclarando cuál es nuestro norte, cómo son nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética, cómo queremos que sea esta nueva cultura de transformación. Eso es el marco. Luego, como parte de la organización e inclusive líder de equipo, necesito trabajar la resiliencia en mí primero y luego trasladarla a un desarrollo continuado en mi equipo, en mi gente. Entonces, ¿cómo la fomentamos? Pues a través del ejemplo primero, con mucha claridad y utilizando moldeadores de cultura donde nosotros nos podamos apoyar. Entonces, ritos, rituales. ¿Qué del tema de resiliencia, de los tips vamos a seguir haciendo? ¿Cómo voy a obtener mejores diálogos y mayores oportunidades de conocer a mi gente, de conectarme? ¿Qué estoy haciendo para fomentar esa virtualidad, en el caso de la virtualidad? Esos son apenas algunos de los temas en los que yo puedo fomentar. Okay. Me Por cuentas acá, si te sientes bien con esa respuesta. Aurimar, que también me está pidiendo la palabra. Juan Carlos me está pidiendo que le active el micrófono. Yes. Vamos a ver. Solo para comentar como algunas prácticas que hemos hecho con los líderes que hemos estado acompañando durante este tiempo, ¿sí? Que generen reuniones con su gente por lo menos una vez a la semana, que esa reunión sea con cámara, porque estamos en distanciamiento social, pero no en desconexión, porque la cámara permite seguir teniendo esa conexión, saber en qué ambiente está la gente, con cuáles retos tiene que lidiar si está trabajando en teletrabajo. Entonces, hay un modelo, por ejemplo, de compromiso que manejamos, que la primera tarea de un líder es conocer. Entonces, si yo les diría a qué nos tenemos que dedicar, y ese autoconocimiento va también dirigido a nuestro equipo, es a conocer. Pensamos que todos tal vez están en la misma situación que nosotros, y tal vez no. Tal vez hay gente con situaciones distintas, más complejas, que no se atreven a decirlo. Entonces es muy importante esos espacios de reunión semanal, conversaciones uno a uno, generar momentos de disfrute. Ya no podemos tomar café juntos, ¿verdad? En el comedor, ya no podemos ir a tomarnos un helado al final de la tarde. Entonces,
hemos acompañado equipos donde deciden, bueno, hoy cada quien va a hacer una presentación diferente de sí mismo, ¿ok? Hoy cada quien va a tener su café listo para que lo compartamos. O sea, también cómo recuperamos esos espacios de conexión sociales y de disfrute en este ambiente. Esos son los tipos de retos en los que hemos estado acompañando a líderes estos 2 meses. Sí. Un comentario tal vez rápido. El Instituto de Neuroliderazgo de Estados Unidos está trabajando con muchas empresas para crear culturas resilientes. Y de las cosas más importantes que hablan ellos es cultivar la autonomía, porque ahora tenemos que ser más autónomos. Tenemos que trabajar que la gente entienda bien su trabajo, que la gente entienda bien la implicación, que la gente pueda trabajar de forma autónoma. Ya no podemos estar encima del hombro de la gente viendo que termine. Otro es la intuición. Tenemos que cultivar, tenemos que crear culturas que permitan el error, porque es la única forma de que podemos experimentar y pensar y sacar cosas nuevas, porque si estamos acostumbrados a hacerlas de una sola forma, tenemos que cambiar, tenemos que crear, porque la resiliencia es la habilidad de volverse a levantar. Y sí, tenemos que buscar todas las partes diferentes de ver el problema. La otra parte muy importante es valores y ética. Durante épocas de crisis, y esto es una cosa que siempre se nos olvida, los procedimientos no valen. Lo que vale es la ética y el valor de las cosas que tenemos en la organización, porque es lo que la gente sigue. Un procedimiento en la casa, yo no sé si lo están siguiendo o no lo están siguiendo. Entonces tenemos que irnos a cosas más profundas, valores y ética. Y por último, también de fomentar la iniciativa. Tenemos que ver que la gente tiene que tener iniciativa. No tenemos ya que dejar que solo el jefe dé las opiniones. Todos tienen que dar iniciativas. Si fomentamos estas cosas en las organizaciones, si podemos trabajar en esto, podemos crear una organización resiliente que ante un problema se levante. Así que no sé si tienes alguna otra pregunta. Por aquí tenemos a don Juan Carlos, que él quería hacer una Dinos. pregunta. Don Juan Carlos, yo creo que ya tiene el micrófono activo. Sí, gracias. Realmente no era una pregunta, era un pequeño comentario, robándome ahí el pequeño espacio. Que hay un tema que me parece que es muy importante resaltar, y es que yo creo que la sociedad ha cometido un error a lo largo de muchísimos años, y es dejar de lado cierto tipo de habilidades que casi que a nivel de eufemismo se le llaman habilidades blandas. A mí no me termina de gustar el concepto de habilidades blandas porque, como les digo, lo siento casi como un eufemismo. En estas circunstancias como las que estamos actualmente, en el marco de una pandemia, estamos dándonos cuenta de que esas habilidades que antes les decíamos blandas son las más duras de todas, son por lo menos las más estables. Pero eso es una práctica que se ha venido fomentando desde la academia y desde el mundo empresarial desde hace muchísimos años. La academia ese error lo empezó a reproducir casi que desde el siglo XIX con la predominancia de las ciencias duras en contraposición de las ciencias sociales. Y pues el mundo empresarial ha venido dándole un énfasis muchísimo mayor. Yo creo que ahora es más que claro de que todo este tipo de destrezas, de capacidades, de resiliencia, de darle prioridad a los aspectos humanos, a la intuición, a la empatía, a todo lo que ustedes han venido comentando, es justamente lo que nos permite sobrellevar la crisis y también sobrevivir casi que como especie. Entonces, en términos generales, darles un agradecimiento por sacar el rato y compartir esos conocimientos de altísimo valor para las cooperativas, que de alguna u otra manera siempre han tenido un posicionamiento especial de la parte humana en el marco de las organizaciones, pero siempre tienen que lidiar también contra lo que el mundo excesivamente competitivo nos obliga a hacer y nos hace dejar de lado cosas tan importantes como esta. Y lo otro, nada más darles un tip, porque ahora que una de las compañeras mencionó lo de destapar el botón, yo agarro un blister de pastillas, de cualquier tipo de pastilla, y yo lo que hago es recorto y sobrepongo una con la otra y queda como un botón, y yo tengo un botón pegado debajo de mi escritorio. Entonces, cuando yo estoy muy tenso, yo estripo el botón
Y es una manera, un truquito, un truquito para decirle a mi cerebro, ok, estoy estirpando el botón porque estoy muy estresado, porque estoy muy cansado, por lo que sea. Eso es nada más para compartirlo y de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, y chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecerles a toda la gente que nos está viendo por el Facebook y por aquí en la sala de Zoom. Como les decía, no se preocupen, ya por la tarde vamos a tener la grabación de este webinar en el sitio web de educacioncooperativa.co por si quieren revivir o ver alguno de los ejercicios que nos proponían las chicas. Y también ahí van a tener la información de ellas por si quisieran contactarlas. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en en la próxima actividad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias.